Ya es hora de dejar de actuar como adolescentes. Torah y Mitzvot es mucho más que religión, cultos y rituales. Es un mensaje vivo para cada generación. Aún sin un Beit HaMikdash, aún sin la Kejuná de Aharón. Las realidades presentes nos dicen a gritos que estamos en una nueva era, que Israel debe dejar de ser adolescente. Parashat Ki Tisa es una porción rica en contenido, razón por la cual me gustaría enfocarme únicamente en esta ocasión en un tema en específico, cuando el texto de la Torá dice Saru Maher min haderech. El pueblo se alejó repentinamente del camino dictado por la divinidad. Y la pregunta del lector puede ser, ¿cómo es posible? Viendo los portentos, viendo la asistencia divina, escuchando la revelación, las palabras de la divinidad en el monte Sinaí, ¿cómo es posible que tan solo 40 días después el pueblo cometa el pecado del becerro de oro? Y me gustaría realizar un análisis desde el punto de vista psicológico para de alguna manera traer al presente una aplicación práctica. Y lo que estamos viendo es que a medida de que la divinidad se acerca al ser humano, más grave es el pecado del ser humano en contra de la divinidad. Ejemplos de esto lo vemos en toda la Torá, es decir, es una imagen, es un patrón que se repite a través del texto sagrado. Por ejemplo, justamente en estas secciones en el desierto, donde la divinidad provee a los hijos de Israel con maná y aún así ellos se quejan una y otra vez. Por el día tienen una nube que los protege, por la noche tienen un fuego, una columna de fuego para cuidarlos, para protegerlos como un padre protege a sus hijos. Lo mismo leemos ya desde el principio en el libro del Génesis, un evento muy similar. La divinidad dice que tras la creación se encuentra muy cercano al ser humano, se encuentra caminando prácticamente con ellos, es decir, guiando sus pasos, instruyéndolos, se encuentran muy cercanos de la divinidad. Y aún así, dice el texto que cometieron el grave pecado. En estos relatos estamos viendo que el ser humano no tolera para nada la proximidad de la divinidad. La divinidad es como un padre que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo observa, que estructura un orden, una conducta y también juzga. Este acercamiento de la divinidad, el ser humano no lo soporta. Y esta actitud del ser humano se refleja en el periodo de la adolescencia. Los adolescentes que aman y necesitan a sus padres, a la vez no toleran la cercanía de ellos, desean, anhelan la independencia. No quieren estar bajo la sombra de sus padres. No quieren ser supervisados, controlados, observados, ni juzgados. Y así de similar es el pueblo de Israel en un periodo de adolescencia, tal como lo narra el texto en el libro de Éxodo. Israel anhela no estar bajo la sombra de la divinidad. Sí, quiere un Dios que les ayude, que les dé la redención, que los lleve a la tierra prometida, pero no quieren a un tipo de Dios que los controle, que los juzgue, que les dé ordenanzas. Y por esto se inventan el becerro de oro, es decir, un Dios al cual yo puedo controlar porque está hecha a la imagen que yo quiero. Entonces ya se hace clara la respuesta a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué un cambio tan repentino? ¿Por qué 40 días después de haber presenciado la divinidad, el pueblo comete el pecado del becerro de oro? Crean su propio Dios, no quieren un Dios que controle, que juzgue, que ordene. Ya sabemos la respuesta: inmadurez. El pueblo de Israel se encuentra en el periodo de la adolescencia, del pleno desarrollo. Otra actitud reflejada en el ser humano en su adolescencia, además de la inmadurez, es la incapacidad de realizar un análisis crítico intelectual. En las experiencias de vida del adolescente, lo que usualmente se perpetúa es el aspecto emocional de estas experiencias. El adolescente usualmente canaliza las experiencias de vida a través del canal de las emociones.
en lugar de el intelecto. Por ende, las experiencias de vida vienen a ser fugaces e intrascendentes, tal como las emociones. Los hijos de Israel pasaron grandes experiencias de vida con la divinidad, pero al parecer las transitaron como adolescentes, es decir, enfocados en el aspecto emocional y no en el intelectual. Precisamente por ello, 40 días después de estas experiencias magnas con la divinidad, cambiaron tan drásticamente. Es como haber visto una gran película, un gran filme, y después de todo esto, pues conversamos al respecto por un periodo de una semana más o menos, pero después, con el transcurso del tiempo, se vuelve fugaz. Pero el legado patriarcal es algo muy serio y está mucho más allá que la emoción. Se crea la conciencia de que hay una elección divina de un pueblo, mitzvot divinamente revelados, mandamientos, instrucciones, directivas, con el fin de que el pueblo de Israel las ponga en práctica. Esto es un sistema de justicia social, un código de conducta, conjuntamente una tierra prometida, con el fin de poner en práctica ese sistema de justicia social. Y finalmente se concrete lo que es una nación ejemplar, una luz al resto de los pueblos. Esto requiere de un análisis crítico intelectual muy profundo, no de mera emoción. No olvidemos, las emociones resultan en ser fugaces, no así los análisis críticos, no así el ejercicio intelectual. ¿Cómo logramos entonces la madurez necesaria? Profundizando en el conocimiento del pasado, estudiando y entendiendo el presente y por ende prever el futuro, un futuro muy similar al que divisaron nuestros profetas. Las experiencias que como pueblo hemos pasado nos empujan a mirar hacia adelante, a no quedarnos en el pasado, a dejar la edad de adolescencia. Estamos viviendo en una época que ya no es la época del templo, no es la época de los patriarcas. Estamos viviendo una época muy especial. Así que ya es hora de dejar de actuar como adolescentes. Torah y mitzvot es mucho más que religión, cultos y rituales. Es un mensaje vivo para cada generación, aún sin un Beit HaMikdash, aún sin la Kejuná de Aharón. Las realidades presentes nos dicen a gritos que estamos en una nueva era, que Israel debe dejar de ser adolescente. Así que nos queda analizar críticamente las experiencias de vida de Israel. Y esto a través del intelecto, no como meras emociones fugaces. Shabbat Shalom.